La conquista española de El Salvador, un análisis histórico del periodo 1522 a 1551. El contexto precolombino y las poblaciones indígenas. Antes de la llegada de los europeos a las tierras que hoy constituyen la República de El Salvador, el territorio se caracterizaba por una significativa complejidad étnica y política. Las poblaciones autóctonas incluían diversos grupos lingüísticos y culturales, entre ellos los pipiles de lengua náhuatl, descendientes de los nahuas migrados desde el centro de México, los lencas, los mayas chortís, los mayas pocomames, los incas, los cacaoperas y los chorotegas. Esta diversidad étnica se reflejaba en una organización política articulada en tres entidades principales: el señorío de Cuscatlán, el señorío chortí y el señorío lenca o potón. El señorío de Cuscatlán representaba la entidad política más unificada y poderosa de la región. Habitado principalmente por los pipiles, este dominio estaba estructurado en 74 provincias y tenía su capital en Cuscatlán, situada en la actual Ciudad Vieja en las cercanías de Suchitoto. El territorio de Cuscatlán se extendía sobre un área que corresponde aproximadamente al El Salvador occidental y central actual, con límites naturales representados al norte por el río Motagua y el volcán Izalco, al este por el río Lempa, al sur por el Océano Pacífico y al oeste por el río Paz. El nombre mismo Cuscatlán deriva del náhuatl Coscatlán, compuesto por Coscatl, que significa diamante o joya, y Tlán, que significa lugar junto a o entre, traduciéndose por tanto como el lugar de las joyas de diamante o tierra de preseas, denominación que reflejaba la abundancia de riquezas naturales de la región. La sociedad pipil era esencialmente clasista y jerárquicamente organizada. En la cúspide se encontraban los nobles o pipilciú, que comprendían a los guerreros más valerosos y a los ciudadanos más virtuosos, denominados también capules o chinacali. La clase media estaba compuesta por comerciantes y artesanos, mientras que en la base de la pirámide social se encontraban los plebeyos o macehuales. Los pipiles practicaban el matrimonio formal con igualdad de condiciones para ambos cónyuges, rechazando las uniones de hecho. El cacique tenía la función principal de mantener el orden y la paz, asegurándose de que los súbditos no permanecieran ociosos. A la muerte de un cacique, el pueblo lo lloraba durante 4 días, al término de los cuales se consideraba que su alma había llegado junto a los dioses, procediendo entonces a su sepultura en posición sentada y con sus mejores vestidos. La región se distinguía por su fertilidad, con vastas plantaciones de cacao, maíz, frijoles y algodón, que sostenían una economía próspera. La tradición ha conservado los nombres de los últimos señores de Cuscatlán: Cuauhmichín, Tutecotzimit, Pilhuancimit, Tonaluti, según algunas fuentes, Atlácatl. Es importante notar que en algunos manuscritos cachiqueles se encuentra en cambio el nombre de Atonal, que significa sol de agua, identificado como el último de los príncipes cuscatlecos. Esta ambigüedad ha generado un debate histórico sobre la existencia real de algunas de estas figuras, que sin embargo representan símbolos poderosos de la resistencia indígena. El señorío chortí constituía una confederación maya chortí caracterizada por un poder central limitado, con Copán como principal centro de referencia. El señorío lenca o potón, en cambio, representaba una confederación lenca localizada en la zona oriental del territorio, con islas lingüísticas de cacaoperas y chorotegas que testimoniaban la heterogeneidad de la región. Los lencas nunca llegaron a establecer un estado unitario, permaneciendo organizados en varios señoríos controlados por un cacique aconsejado por un reducido grupo de nobles. La población indígena, que según las estimaciones ascendía a cientos de miles de individuos, sufrió una devastadora reducción demográfica incluso antes del contacto directo con los conquistadores españoles. En 1520, una epidemia de viruela proveniente de México se propagó a través de la región, causando la muerte de aproximadamente la mitad o 2/3 de los habitantes. Este evento epidemiológico tuvo consecuencias profundas sobre la capacidad de resistencia de las poblaciones locales frente a la inminente invasión europea, debilitando significativamente su fuerza militar y la cohesión social necesaria para oponerse eficazmente a los invasores. El descubrimiento y el inicio de la conquista. El descubrimiento europeo del territorio salvadoreño ocurrió en 1522 a través de la exploración marítima conducida por Andrés Niño, quien acompañaba al capitán Gil González Dávila en una expedición partida desde Panamá y dirigida hacia la península de Nicoya.
Niño se separó del grupo principal y navegó hacia el oeste, descubriendo el Golfo de Fonseca, que fue denominado en honor a Fray Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y presidente del Consejo de Indias. El explorador desembarcó en la isla de Meanguera, que bautizó como Petronila, y prosiguió hasta la desembocadura del río Lempa, continuando su viaje hasta el Golfo de Tehuantepec en México. Esta exploración estableció los primeros contactos europeos con el territorio y proporcionó información valiosa para las posteriores expediciones de conquista. La conquista militar propiamente dicha tuvo inicio en 1524, insertándose en el más amplio contexto de la colonización española de América Central que siguió a la caída del Imperio Azteca en 1521. Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés y veterano de la conquista de México, dio la expedición principal. En 1523, Hernán Cortés había enviado a Alvarado a conquistar las naciones indígenas situadas al sur del Imperio Azteca, proporcionándole un ejército compuesto que incluía aproximadamente 120 o 250 jinetes españoles, 400 infantes y varios miles de aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas, Cholula, Cuauhtémoc, Otumbas, poblaciones del lago Texcoco conocidas como pueblos de Chinampas, Tehuantepec, y contingentes de México Tlatelolco, Texcoco y México Tenochtitlán, estos últimos obligados a unirse tras ser conquistados. Pedro de Alvarado era un personaje complejo y controvertido. Nacido alrededor de 1485 en Extremadura, España, provenía de una familia de nobles empobrecidos que buscaron fortuna en las Américas. Descrito por Bernal Díaz del Castillo como un joven que llegó a América en 1510 siendo un pobre soldado, aunque de noble sangre, con una espada y una capa para buscar fortuna. Alvarado era conocido por su aspecto deslumbrante, con cabellos rubios que le valieron el sobrenombre de Tonatiuh, el sol, en lengua náhuatl. Era temerario, cruel y tremendamente ambicioso, características que lo hicieron tanto un brillante comandante militar como un hombre despiadado y codicioso. Su personalidad contrastaba enormemente con la de su tío Diego de Alvarado y Mesía, un pacífico colono que había llegado a la Española en 1499 y se contentaba con hacer prosperar su propiedad agrícola. Alvarado había participado ya en la conquista de Cuba y de México, donde su conducta durante la Noche Triste había demostrado tanto su valor militar como su tendencia a la brutalidad. El 22 de mayo de 1520, durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor de Tenochtitlán, Alvarado había ordenado una masacre de los nobles aztecas, quizás alertado por sus aliados tlaxcaltecas y totonacas sobre un presunto ataque contra los españoles. Este acto desencadenó una reacción sangrienta que obligó a los españoles, ahora bajo el mando de Cortés, a huir precipitadamente de la ciudad en la llamada Noche Triste. A pesar de esta grave falta de juicio, Cortés reconoció las cualidades guerreras de Alvarado y lo eligió para guiar las expediciones hacia el sur, consolidando así su reputación como conquistador de Guatemala y El Salvador, aunque la importancia de sus hermanos Jorge y Gonzalo en estas campañas ha sido frecuentemente subestimada por la historia. La campaña militar estuvo caracterizada por la presencia de numerosas figuras relevantes además de Pedro de Alvarado. Sus hermanos Gonzalo, Diego, Jorge y Gómez de Alvarado desempeñaron roles clave en las operaciones militares y en la administración de los territorios conquistados. Entre los exploradores y comandantes que participaron en las operaciones se distinguieron Hernando de Soto, Luis de Moscoso, Diego de Rojas y Alonso de Maldonado. Del lado indígena, emergen las figuras de Atlácatl y Atonal, líderes pipiles cuya existencia histórica es debatida por los estudiosos, Lempira, el cacique Lenca cuyo verdadero nombre podría haber sido Erandique o el Empira según la probanza de méritos de Rodrigo Ruiz, asesinado en 1537, y Copán Galel, jefe chortí que guió la resistencia en la región de Copán. Las fases de la conquista y los eventos principales. Antes de alcanzar el territorio salvadoreño, Alvarado condujo una campaña sistemática a través de Guatemala. El 13 de febrero de 1524, un ejército español al mando de Pedro de Alvarado cruzó el río Suchiate desde Soconusco hacia el territorio guatemalteco, acompañado de 200 soldados y 3.000 indígenas tlaxcaltecas auxiliares. El 15 de enero de 1524, Alvarado había conquistado ya a los quichés y posteriormente fue invitado a Iximché, capital de los cachiqueles, por los soberanos Belee Aticay y Mox.
Los cachiqueles proporcionaron soldados indígenas para asistir a los conquistadores contra la resistencia quiché y para contribuir a la derrota del vecino reino Tese-Tautujil. El 20 de febrero, en la llanura de Pacha o los Llanos del Pinar, un potente ejército quiché comandado por su líder Tecún Umán fue devastado por Alvarado, consolidando el dominio español sobre la región guatemalteca. Esta alianza con los cachiqueles se reveló inicialmente fructífera para los españoles, pues los cachiqueles vieron la oportunidad de imponerse sobre sus enemigos tradicionales, los quichés y los Tese-Tautujiles. Sin embargo, Alvarado rápidamente comenzó a exigir oro en tributo de los cachiqueles, deteriorando la amistad entre ambos pueblos. Exigió que sus soberanos entregaran 1000 hojas de oro, cada una con un valor de 15 pesos. Ante estas demandas excesivas, el pueblo cachiquel abandonó su propia ciudad y huyó a los bosques y colinas el 28 de agosto de 1524. En 1526, los cachiqueles sellaron una alianza con sus antiguos enemigos, los quichés, para oponerse a la dominación española y unieron sus ejércitos. Esta rebelión se extendió hasta Cuscatlán, complicando significativamente las operaciones españolas en la región. La primera incursión de Pedro de Alvarado en territorio salvadoreño ocurrió entre el 6 y el 7 de junio de 1524. El ejército español cruzó el río Paz, entrando en el territorio del señorío de Cuscatlán. Según la cronología del historiador Jorge Lardé y Larín, Alvarado pasó por 2 aldeas pipiles, Mopicalco y Acatepeque, cuyos habitantes huían ante el avance de un ejército tan numeroso. Según el lienzo de Tlaxcala, creado por los indígenas tlaxcaltecas que acompañaron al ejército de Pedro de Alvarado, además de las batallas principales documentadas, se desarrollaron otras batallas en el territorio del señorío de Cuscatlán, entre ellas las de Censonapan, donde posteriormente se fundaría Sonsonate, Itzalco, que luego sería dividida por los españoles en Tecpan Izalco, el actual Izalco, y Caluco Izalco, el actual Caluco, Yopicalco, Opico, y Silopango, Ilopango. El 8 de junio se verificó la batalla de Acajutla, que Alvarado llamó Acaxual en su informe a Cortés. Esta batalla representó uno de los enfrentamientos más significativos de la campaña. Según la relación de Alvarado conservada en los archivos de la conquista, los indígenas habían limpiado los senderos y parecían estar esperando para recibirlo pacíficamente, pero cuando se dieron cuenta de las crueldades cometidas por Alvarado decidieron enfrentarlo. El ejército náhuatl estaba protegido por corceletes de algodón acolchado del grosor de 3 dedos, que aunque proporcionaban buena protección contra las flechas, les quitaban agilidad en los movimientos. Quienes caían al suelo ni siquiera lograban levantarse, convirtiéndose en presa fácil de la infantería española. La batalla resultó cruenta, con el contingente español que simuló una retirada y luego se volvió súbitamente contra el ejército náhuatl, causando grandes destrucciones. Alvarado se acercó a los nahuas a un tiro de ballesta, pero los indígenas no se movieron ni se alteraron. El conquistador se percató de la cercanía de una montaña vecina y comprendió que podía ser un escondite para sus rivales. Súbitamente el extremeño dio media vuelta e hizo creer a los nahuas que se retiraba. Estos se abalanzaron sobre los invasores hasta llegar a las colas de los caballos y las flechas que echaban pasaban en los delanteros. Arribando a un llano, que sería un terreno desfavorable para los nahuas, Alvarado se volvió hacia ellos causando una derrota implacable. Muchos españoles resultaron heridos, incluido el mismo Pedro de Alvarado que fue alcanzado por una flecha en el fémur. En sus palabras, como reportado en su relación a Cortés, aquí me hirieron a muchos españoles, y a mí con ellos, que me dieron un flechazo que me pasaron la pierna, y entró la flecha por la silla, de la cual herida quedó lisiado, que me quedó la una pierna más corta que la otra, bien 4 dedos. Esta herida se mantuvo infectada durante 8 meses, probablemente debido a las pequeñas esquirlas de hueso y tejido dañado, dejando a Alvarado con una cojera permanente. Después de la batalla, los españoles descansaron durante 5 días en Acaxual para curar a los heridos. Algunos cronistas atribuyen esta herida a Tlácatl o a Atonal, cacique de Izalco, aunque esta atribución es probablemente parte de la construcción legendaria de estas figuras. 5 días después, el 13 de junio de 1524, tuvo lugar la batalla de Tacuzcalco, donde los españoles, gracias al apoyo decisivo de sus aliados indígenas guiados por los hermanos de Pedro de Alvarado,
infligieron una significativa derrota a las fuerzas pipiles. El guerrero y cacique de Izalcoatonal guió la defensa y fue derrotado en las batallas de Acaxual y Tacuzcalco, donde según algunas fuentes fue asesinado. Después de algunos días de descanso, el ejército continuó hacia Miahuatán y Ateos, preparándose para el asalto final a la capital de Cuscatlán. El 17 de junio, el ejército de Alvarado alcanzó la ciudad de Cuscatlán, la capital del señorío. La población los recibió inicialmente, pero cuando los españoles se acomodaron, los habitantes abandonaron la ciudad. Según Bartolomé de las Casas, los españoles tomaron algunas indígenas como siervas y Alvarado pidió que le trajeran oro, pero los indígenas trajeron hachas de cobre que contenían algo de oro. Cuando Alvarado se dio cuenta de esto, ordenó apresar a los jefes. El señor de Cuscatlán y muchos habitantes huyeron a las montañas circundantes. Alvarado envió mensajeros a las montañas para convencer al señor, los principales y la población de Cuscatlán de que regresaran, pero estos se negaron y enviaron a decir a Alvarado que si algo les querían, que allí estaban esperando con sus armas. Alvarado intentó enviar otros mensajeros, pero estos no regresaron, entonces ordenó atacar varios cerros donde se refugiaban los indígenas, resultando heridos muchos españoles e indígenas auxiliares. A pesar de los éxitos iniciales, las condiciones climáticas adversas, las pérdidas militares significativas y la intensa oposición indígena obligaron a los españoles a retirarse el 21 de julio. Durante esta primera campaña, los españoles perdieron 11 caballos, un número considerable dada la importancia estratégica de la caballería en las operaciones militares del periodo. Alvarado había esperado que los indígenas bajaran de las montañas durante 17 días, pero fue inútil. Había transcurrido ya 6 meses en campaña y se vio obligado a regresar con las manos vacías. No había encontrado oro ni riquezas, sino tribus en pie de guerra. Para recuperar al menos parcialmente las pérdidas, Alvarado condenó a los pipiles capturados como esclavos para compensar los gastos incurridos en los 11 caballos que han sido asesinados al conquistarlos, y destruyó todas las poblaciones por donde pasaba, regresando a Guatemala y a la capital del reino aliado Cachiquel, Iximché. El 27 de julio de 1524, Alvarado decidió fundar una capital española en Iximché y la llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala, distribuyendo también encomiendas entre sus más fieles lugartenientes. Poco tiempo después, en septiembre de 1524, Alvarado humilló a los soberanos cachiqueles, causando la ruptura de una alianza que había durado 6 meses y provocando la declaración de guerra de los cachiqueles que duró 6 años. La segunda fase de la conquista y la fundación de San Salvador. A finales de 1524 o a principios de 1525, Pedrarias Dávila, conquistador de Panamá y Nicaragua, envió a Francisco Hernández de Córdoba a Honduras, quien a su vez envió a Hernando de Soto hacia Olancho, pasando a través de Nequepio, otro nombre para el territorio de Cuscatlán. De Soto atravesó el territorio de Cuscatlán y encontró objetos dejados por los españoles durante la expedición previa de Alvarado. Para proteger los intereses españoles y prevenir que otros conquistadores reclamaran el territorio, Pedro de Alvarado envió a su hermano Gonzalo de Alvarado a fundar una villa permanente en el territorio conquistado. El 1 de abril de 1525, Gonzalo de Alvarado fundó la villa de San Salvador, marcando el inicio de la colonización permanente del territorio. Acompañaban a Gonzalo en la fundación de la villa algunos de los principales conquistadores, entre ellos Diego de Holguín, Pedro Amalín, Juan de Aguilar, Antonio de Salazar, Rodrigo Paz, Diego Guillén, Blas García, Lope de Salazar, Cristóbal Álvarez de Cárcamo, Diego Hernández, el capitán portugués Antonio Docampo y Juan de Salazar. En el mismo periodo, Hernando de Soto atravesó la región en su camino hacia Honduras, mientras las conquistas iniciales se extendían a los territorios Chortís y Pocomán pipiles en las zonas de Mita e Izquipulas, en la actual Guatemala. Sin embargo, en 1526, la rebelión Cachiquel que se había extendido hasta Cuscatlán obligó a los españoles a abandonar temporalmente San Salvador. En este mismo año se verificó la batalla de Chaparrastique contra los lencas, evidenciando la continua y difundida resistencia indígena. La alianza entre cachiqueles y quichés, antiguos enemigos ahora unidos contra los españoles, representó un desafío significativo para Pedro de Alvarado, quien en aquel tiempo se encontraba en España.
correspondió a su lugarteniente Pedro de Portocarrero enfrentar este desafío. La resistencia indígena fue derrotada por Portocarrero y sus reyes fueron capturados y encarcelados durante largos años. El 1 de abril de 1528, Diego de Alvarado, otro hermano de Pedro, procedió a la refundación de San Salvador en Ciudad Vieja, situada a 8 kilómetros de Suchitoto. El cabildo inicial estaba compuesto por los alcaldes Juan de Salazar y Juan de Aguilar, que representaban la autoridad municipal en la nueva colonia. Entre enero y abril de ese año, los españoles consolidaron la conquista del señorío de Cuscatlán, culminando con la rendición de la ciudad de Cuscatlán el 23 de noviembre. Según las fuentes, presumiblemente cuando los españoles llegaron a Cuscatlán, el Tagateco Atlácatl organizó la defensa en las montañas y derrotó inicialmente a Alvarado. Atlácatl, o el líder que los comandaba en 1526, destruyó la primera villa de San Salvador fundada por Gonzalo Alvarado, y fue finalmente derrotado y asesinado por Diego de Alvarado, quien refundó la villa de San Salvador en 1528. La figura de Atlácatl merece una consideración particular. Muchos historiadores dudan de la existencia histórica de Atlácatl, sugiriendo que en él se unen y mezclan todos los episodios de resistencia del pueblo de Cuscatlán. La única mención de él aparece en los anales de los cachiqueles, donde la población pipil costera era llamada Panatacat, hombres de agua, lo que podría referirse a un personaje de élite o a un título para un jefe en la cultura pipil más que a un individuo específico. Atlácatl podría por tanto representar una construcción mítica más que una figura histórica real, aunque el mito sigue siendo firmemente creído a nivel local. A pesar de las dudas sobre su existencia, Atlácatl es considerado hoy el símbolo de la resistencia cuscatleca a la conquista española. Durante los años 20 del siglo XX, los esfuerzos por construir una identidad nacional fueron importantes, con la reelaboración de la imagen de Atlácatl que se convirtió en motivo de inspiración para diversas manifestaciones artísticas. Uno de los ejemplos más relevantes es la obra del escultor Valentín Estrada, quien intentó plasmar en bronce la figura del cacique Atlácatl, estatua que llegó a El Salvador en 1928 desde España. En el Parque Atonal situado en el corazón de la colonia Atlacatl, en el municipio de San Salvador, se encuentra la escultura de bronce de 2,20 metros de altura del emblemático indio. Uno de los agregados al mito de Atlácatl sostiene que él se arrojó a un volcán para permanecer como una leyenda indómita. La organización de las encomiendas y la explotación económica. El 9 de junio de 1528 fue concedida la primera encomienda del territorio, asignando Nahuizalco a Miguel Díaz Peñacorva, estableciendo así el sistema de explotación del trabajo indígena que caracterizaría el periodo colonial. Este sistema representaba una transición entre un periodo de guerra y de paz, entre el tiempo de tomar conciencia de vencedores y vencidos. En 1528, Jorge de Alvarado repartió entre los vecinos de Santiago de Guatemala un total de 15 provincias del señorío de Cuscatlán situadas en los actuales departamentos de Aguachapán y Sonsonate, consideradas las mejores tierras del señorío porque en ellas se cultivaba en gran medida cacao. Siguiendo las indicaciones de Jorge de Alvarado, Diego de Alvarado distribuyó las 59 poblaciones restantes entre los vecinos de San Salvador. La encomienda era una institución similar a las que se instauraron en Andalucía y Extremadura en España tras la reconquista de esos territorios por parte de Castilla. Era un repartimiento de islámicos en la península ibérica o de indios en el Nuevo Mundo en manos de un señor, casi feudal, denominado encomendero para promover la evangelización de estas personas. La encomienda en el Nuevo Mundo era una concesión librada por el rey a favor de un español como recompensa por los méritos de conquista y colonización, que consistía en percibir tributos de un conglomerado indígena. Este privilegio se extendió en el siglo XVI a otras personas que no habían participado ni en la conquista ni en la colonización. El tributo podía ser pagado en especie o en mano de obra, y la mayoría de las haciendas ganaderas eran trabajadas por indígenas dados en encomienda. El encomendero tenía la obligación de cristianizar y proteger a los indígenas encomendados. La relación marroquín de 1532 proporciona una documentación detallada de este sistema, enumerando 22 productos diversos provenientes de 49 pueblos de Cuscatlán. En el caso del pueblo de Cuscatlán, este producía maíz, piña, frijoles, chile, pavos, algodón, ropa y miel.
Los conquistadores diseñaron rápidamente una división del trabajo entre las comunidades indígenas tributarias, que tenía en cuenta sus tradiciones productivas locales y les permitió aprovechar las peculiaridades de los cultivos y productos para el intercambio y su mantenimiento como clase dominante. El hecho de que los indios tuvieran que pagar tributos fue una de las primeras y más fundamentales convicciones españolas en el mundo colonial. En teoría, los indios pagaban el tributo como obligación de vasallos de la corona a cambio de beneficios, o presuntos beneficios, de la civilización española. Aunque las leyes emanadas por la corona prohibían la explotación de los indios, Castilla se encontraba demasiado lejos de los indios y los abusos por parte de los encomenderos se cometieron por doquier. La encomienda se transformó en una institución que explotaba a los nativos de estas tierras. Los indígenas en el territorio salvadoreño se dedicaron a trabajar las haciendas y los obrajes de añil a través de las encomiendas. La esclavitud de la población indígena prácticamente no ocurrió en El Salvador, ya que la colonización coincidió con la prohibición de esclavitud para los indígenas establecida en las leyes de Indias. En la segunda mitad del siglo XVI, las encomiendas fueron legalmente limitadas a un tributo calculado mediante la multiplicación del número de tributarios por la cantidad que cada uno debía pagar. Hacia mediados del siglo XVI, la emigración española hacia el Nuevo Mundo alcanzó niveles elevados y de manera acelerada aparecieron pueblos de españoles, generando una demanda de alimentos, en particular aquellos productos que los agricultores indígenas no podían aún suministrar, como carne, trigo, azúcar y vino. La continuación de la conquista y las rebeliones. El año 1529 estuvo marcado por diversos eventos significativos. Se verificó una rebelión en Sinacantán, que los españoles lograron sofocar mediante el engaño. Los españoles subieron al peñón de Sinacantán desarmados, fingiendo querer parlamentar, y luego atacaron por sorpresa a los indígenas que se habían refugiado en esta fortificación natural. Se verificó además la batalla de Nancuchíname y la llamada Guerra de Nequepio contra Estete, acompañadas de las primeras incursiones en territorio lenca. Martín de Estete, enviado por Pedrarias Dávila al frente de una expedición para anexar el territorio a Nicaragua, capturó al líder de una expedición española rival en el este de El Salvador y marchó sobre San Salvador, antes de ser repelido por una fuerza de socorro enviada desde Guatemala. En octubre de 1530 estalló una rebelión en el Peñón de Usulután, donde los lencas organizaron un asedio que concluyó solo después de la traición de algunos aliados. El pueblo lenca, en el intento de resistir la brutalidad de los conquistadores, se refugiaba en los cerros y montañas más altos y rocosos, llevando consigo a sus mujeres, hijos y provisiones. A estos lugares que servían de trincheras para los indígenas, los españoles los llamaban peñoles. El mismo año fue fundada la ciudad de los caballeros, aunque este asentamiento sería posteriormente abandonado. El 21 de noviembre se procedió a la primera fundación de San Miguel. Acompañaban la fundación Luis de Moscoso, el regidor de San Salvador Pedro Cerón, el caballero flamenco Luis Dubois, los soldados Francisco de León, Manuel Hernández y Antonio de Leiva Ortiz. Estos tres figuran también como refundadores de San Salvador, Juan Resino, Juan Esteban, Pedro González Nájera, Lorenzo de Sonego y otros. En 1530, Pedro de Alvarado ordenó el establecimiento de un nuevo asentamiento en San Miguel, en el este del país, para proteger contra ulteriores incursiones desde Nicaragua y para asistir en la conquista del área circundante. En Copán se verificó una victoria española contra los chortís, que resistieron con un ejército de más de 30.000 hombres. Copán Galel, su jefe, fue obligado a huir tras la derrota. Para 1532, todas las provincias asignadas en encomienda en el oriente salvadoreño estaban en guerra o no servían a su encomendero, demostrando la persistencia de la resistencia indígena. En 1532, el 21 de abril, una significativa sublevación tuvo lugar en la costa del Bálsamo. Ante este problema, el 21 de abril de 1533 Pedro de Alvarado envió a los capitanes Diego de Rojas y Pedro de Portocarrero para que controlaran la situación en ese lugar, aunque no hay más información sobre esta batalla. En el mismo periodo, Gómez de Alvarado condujo una campaña militar contra los chortís en la zona septentrional. Posteriormente, en enero de 1535 hubo otra revuelta en el territorio que había pertenecido al señorío de Cuscatlán.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de San Salvador, presidido por el regidor Isidro Blasco, debido a la ausencia del lugarteniente de gobernador Jorge de Alvarado, eligió a Gonzalo Ronquillo para que controlara la situación. El 15 de abril de 1535, Cristóbal de la Cueva procedió a la refundación de San Miguel en su ubicación actual, seguida de la fundación de Jerez de la Choluteca en el mismo año. San Miguel había conocido un recorrido similar a San Salvador, con una primera fundación en 1530 en Santa Elena en la región de Usulután, que resultó demasiado expuesta a los ataques indígenas y tuvo que ser trasladada. La Gran Revuelta Lenca y la figura del Lempira. Los años comprendidos entre 1536 y 1537 estuvieron caracterizados por la Gran Revuelta Lenca guiada por el legendario cacique Lempira, que representó uno de los episodios más significativos de la resistencia indígena en la región y uno de los más serios obstáculos al consolidamiento del dominio español. Lempira, cuyo verdadero nombre podría haber sido Erandique según la probanza de méritos redactada por Rodrigo Ruiz, o el Lempira según otros documentos coloniales, fue un capitán de guerra y líder de los lencas que luchó contra los españoles durante los años 30 del siglo XVI. Nació alrededor de 1497 o 1499 y creció en las montañas de Serquín, donde desde joven conoció de primera mano a los invasores que llegaban a causar caos en sus tierras. El significado del nombre Lempira ha sido objeto de estudio por parte de los historiadores. Jorge Lardé y Larín sostiene que en lengua lenca lempa significa señor, título de alta dignidad o jerarquía, y era significa cerro o sierra. Uniendo ambos vocablos resulta lempaera, y haciendo la ligación correspondiente lempira, que por tanto significaría señor de la sierra o señor del cerro. Este apelativo refleja su estatus de mando y su base operativa en las zonas montañosas que le conferían una ventaja táctica contra los españoles. En 1537, durante la colonización española del territorio, Lempira fue comisionado por el cacique Entepica, señor de Serquín y cacique de Piraera, para liderar la resistencia indígena contra el avance de las tropas españolas. Estableció su base en el Cerro de Serquín, una zona estratégica desde donde organizó la defensa militar. En ese momento, Lempira mantenía también conflictos con otros caciques vecinos, pero ante la amenaza común, logró crear alianzas como la del subgrupo lenca de los Kers y reunió un considerable ejército. La capacidad de Lempira de unir diversos señoríos lencas, tradicionalmente divididos en tribus, representó una empresa extraordinaria que consolidó temporalmente un frente de oposición indígena. Las cifras sobre el tamaño de sus fuerzas varían notablemente entre las fuentes. Algunas fuentes, basadas en la obra del cronista Antonio de Herrera y Tordesillas en su Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y en Tierra Firme del Mar Océano, hablan de hasta 30.000 combatientes procedentes de más de 200 pueblos. Sin embargo, la probanza de méritos de Rodrigo Ruiz y otros documentos coloniales mencionan un número más reducido, cercano a los 2.000 guerreros. Dada la capacidad logística de las fortificaciones en las montañas, es probable que la cifra más alta sea simbólica o exagerada, aunque de todos modos testimonia el impacto psicológico que Lempira tuvo sobre los españoles y la amplitud de su influencia entre las poblaciones lencas. Las fuerzas lencas, unidas en una confederación bajo el liderazgo de Lempira, lograron infligir pérdidas considerables a los españoles, asesinando aproximadamente 50 conquistadores. Antes de 1537, la lucha de Lempira era tan fuerte que fueron infructuosos varios intentos de los españoles Francisco Montejo y Alonso de Cáceres de derrotarlo. Lempira rechazó categóricamente todas las ofertas de paz que le hicieron los españoles. En respuesta mataba a los mensajeros enviados por Cáceres y con firmeza seguía declarando que jamás reconocería a nadie como superior ni aceptaría ningún cambio en las costumbres o creencias de su pueblo. Su obstinada resistencia y su rechazo de cualquier compromiso lo convirtieron en una figura legendaria entre su pueblo, que lo llamaba afectuosamente Lempira o Señor de la Sierra, mientras que sus odiados invasores coloniales lo llamaban insurrecto. El 27 de marzo de 1537, las fuerzas lencas atacaron la ciudad de San Miguel, asediándola durante 3 días antes de ser repelidas. La gravedad de la situación obligó a las autoridades coloniales a enviar a Alonso de Maldonado y Francisco Marroquín para conducir operaciones de pacificación. A pesar de la superioridad numérica lenca, los españoles lograron resistir inicialmente,
aunque no pudieron someter completamente la región hasta finales de 1537. La insurrección encabezada por Lempira inspiró otros focos de resistencia en el valle de Comayagua, Olancho y regiones adyacentes, consolidando temporalmente un frente de oposición indígena que retrasó el consolidamiento del dominio español sobre el territorio. La muerte de Lempira es objeto de dos versiones contrastantes. La versión tradicional, basada en la obra del cronista Antonio de Herrera y Tordesillas, afirma que Lempira murió a traición mientras parlamentaba con 2 emisarios enviados por Montejo. Según este relato, viendo su gran audacia y que no se hallaba modo de aprovecharse de él, el capitán Cáceres ordenó que un soldado se pusiera a caballo, tan cerca que un arcabuz pudiera alcanzarlo con puntería, y que le hablara, amonestándolo a que admitiera la amistad que se le ofrecía. Otro soldado, sentado detrás en la grupa del caballo con el arcabuz, le dispararía. Ordenado de esta manera, el soldado trabó su plática y dijo sus consejos y persuasiones, y el cacique respondía que la guerra no había de confiar a los soldados ni espantarlos, y que el que más pudiera vencería. Diciendo otras palabras arrogantes, más que de indio, el soldado de la grupa apuntó cuando vio la ocasión y le dio en la frente, sin que le valiera un morrión decorado que llevaba según su uso. Lempira cayó rodando por la sierra abajo, armado de aquellos sayos o corceletes de algodón acolchado, muy provechosos para la guerra contra indios que usan los castellanos. La segunda versión, basada en la probanza de méritos de Rodrigo Ruiz de 1558, afirma que Ruiz mató a Lempira en combate cuerpo a cuerpo, cortándole la cabeza como prueba. Según los testigos compañeros del declarante, otros que estaban en Ciguatepeque y lo vieron llegar con la cabeza, y otros que oyeron decir al capitán Alonso de Cáceres y al adelantado Montejo que la pacificación de Serquín se debió a Rodrigo Ruiz, quien diera muerte en batalla al cacique. Ruiz presentó esta relación de méritos ante la Audiencia de México con el propósito de obtener una pensión. El historiador Mario Felipe Martínez Castillo, quien encontró este documento en el Archivo de Indias de Sevilla, sostiene que esta es la versión más confiable, basada en testimonios directos de los participantes en los eventos. Lempira murió en 1537, probablemente entre los 38 y 40 años de edad, en el Cerro Congolón, en el actual departamento de Lempira en Honduras. Con la muerte de Lempira se consolidó el dominio territorial español sobre la región central y occidental de Honduras y se fundaron nuevos asentamientos, entre ellos Gracias, en 1539. La resistencia lenca no cesó tras la muerte de Lempira, pero sus fuerzas se debilitaron progresivamente. Los españoles concentraron a la población lenca en lo que denominaron pueblos indígenas, reprimiendo la cultura, religión y tradiciones de este pueblo. Lempira pasa a la historia por dos razones: primero, por haber unificado a los grupos lencas divididos en tribus; segundo, porque la resistencia que hizo el pueblo lenca fue heroica, en el sentido de que Lempira fue un personaje que costó ser sometido por los españoles. Su ejemplo de bravura inspira aún hoy a las generaciones, por lo cual fue declarado héroe nacional de Honduras y se decretó el 20 de julio como Día del Cacique Lempira. En su honor, el lempira es la moneda nacional de Honduras desde 1931, y lleva también el nombre uno de los departamentos del país en la misma región donde nació, creció y murió. Prácticamente en la plaza principal de cada pueblo o ciudad hondureña se encuentra una estatua en su honor. Las últimas fases de la resistencia y la pacificación del territorio. Entre 1538 y 1540, los españoles condujeron una serie de asedios contra los peñones lencas, formaciones rocosas fortificadas que representaban los últimos baluartes de la resistencia indígena. Las operaciones militares se concentraron en Chilanga, Guaranitique, Acuentlán y Guayolo, donde las poblaciones indígenas habían encontrado refugio. Estas campañas requirieron notables esfuerzos militares, pues las posiciones defensivas naturales de los peñones ofrecían a los indígenas significativas ventajas tácticas. La insurrección general a través de las dos provincias fue suprimida hacia finales de 1538 y en 1539 la provincia fue considerada pacificada, aunque focos de resistencia continuaron manifestándose esporádicamente. En 1547, Maldonado logró asegurar la pacificación del Peñón Oriental, consolidando ulteriormente el control español.
Entre 1552 y 1553 se verificaron las últimas rebeliones significativas en Usulután e Izalco, coincidentes con la fundación de Sonsonate. Sonsonate fue fundada en 1553 y se convirtió en la sede de la Alcaldía Mayor de Sonsonate, albergando un asentamiento de tlaxcaltecas en el barrio de Mexicanos, testimonio de la colaboración entre españoles y aliados indígenas mexicanos que había caracterizado toda la campaña de conquista. La conquista del territorio concluyó aproximadamente en 1551, cuando se alcanzó la pacificación total de la región, poniendo fin a casi 3 décadas de conflicto armado intermitente. Los conquistadores descubrieron que había poco oro o plata que encontrar en El Salvador y se convirtió en una colonia atrasada con una pequeña población española, dentro de la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala. Esta falta de metales preciosos influyó profundamente en el tipo de economía colonial que se desarrolló en el territorio, orientándola principalmente hacia la agricultura y la extracción de productos naturales. Las dinámicas de la resistencia indígena. La resistencia opuesta por las poblaciones indígenas fue particularmente feroz y prolongada, demostrando una notable capacidad de adaptación y resiliencia. Los pipiles de Cuscatlán utilizaban cotas de algodón acolchado llamadas ichcahuipilli que ofrecían una protección significativa contra las armas europeas, especialmente contra las flechas y algunos golpes de espada, aunque su peso limitaba la movilidad de los guerreros. Utilizaban también macanas o masas de madera dura, flechas, hondas y piedras como armas principales. Los soldados pipiles disponían de una variedad de armas, la mayoría hechas de madera y esquirlas de roca volcánica. Entre las armas documentadas estaba el tecuso lanza, de la cual existían dos tipos, una lanza larga que según el conquistador español Pedro de Alvarado medía 6 metros 30 centímetros, y lanzas más cortas para el combate cercano. El servicio militar era obligatorio desde los aproximadamente 15 años hasta que no podían servir más debido a la edad. El atuendo del soldado consistía en un corcelete o chaleco de algodón y un mastri, especie de taparrabos, y cada uno pintaba su propio rostro y cuerpo con formas abstractas coloreadas únicas. Los soldados estaban organizados en escuadras o pelotones que llevaban nombres distintivos, reflejando una organización militar sofisticada que permitía coordinación táctica durante las batallas. Bajo la guía de sus jefes Atlácatl y Atonal, los pipiles organizaron tácticas de guerrilla basadas en emboscadas y retiradas estratégicas hacia las montañas y los peñones, aprovechando su conocimiento del terreno para compensar la superioridad tecnológica española. Esta estrategia de retirada y ataque era particularmente eficaz durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones climáticas hacían las operaciones militares españolas extremadamente difíciles y anulaban muchas de las ventajas de la caballería y las armas de fuego. Los lencas, guiados por el cacique Lempira, demostraron una capacidad extraordinaria de organización, logrando unir diversas confederaciones en una revuelta masiva que duró desde 1536 hasta 1537. Esta insurrección representó uno de los desafíos más serios al dominio español en la región, con las fuerzas lencas que lograron mantener un asedio del Peñón de Serquín durante 6 meses, durante los cuales los españoles sufrieron grandes dificultades en el campo, habiendo tenido que afrontar el invierno. El pueblo lenca, en el intento de resistir la brutalidad de los conquistadores, se refugiaba en los cerros y montañas más altos y rocosos, llevando consigo a sus mujeres, hijos y provisiones, transformando estas posiciones naturalmente fortificadas en baluartes casi inexpugnables. Los chortís resistieron esforzadamente en Copán, donde lograron movilizar un ejército de más de 30.000 hombres, testimoniando la capacidad organizativa y la determinación de las poblaciones indígenas. Su resistencia fue particularmente significativa considerando que el territorio chortí se extendía a través de la actual frontera entre Honduras, Guatemala y El Salvador, requiriendo una coordinación compleja entre diversas comunidades. La derrota final de las poblaciones indígenas fue determinada por múltiples factores convergentes. La superioridad militar europea, basada en el uso de caballos, armas de fuego y armaduras de metal, confería a los conquistadores una ventaja táctica significativa en los enfrentamientos en campo abierto. Sin embargo, igualmente cruciales fueron las divisiones internas entre las diversas etnias indígenas y las alianzas que los españoles lograron establecer con grupos rivales, en particular los tlaxcaltecas que participaron en las expediciones como aliados fieles.
Los aliados indígenas de los españoles fueron esenciales no solo por su contribución militar, sino también por su conocimiento del territorio, de las lenguas locales y de las tácticas de guerra mesoamericanas. Las epidemias que ya habían debilitado dramáticamente a las poblaciones locales antes y durante la conquista jugaron un papel determinante. La viruela de 1520 ya había diezmado a la población y sucesivas oleadas de enfermedades europeas como el sarampión, la malaria y la fiebre amarilla continuaron reduciendo drásticamente el número de guerreros disponibles para la resistencia. Finalmente, la ausencia de unidad política entre los varios señoríos impidió la formación de una coalición verdaderamente eficaz contra los invasores, permitiendo a los españoles conquistar el territorio un grupo a la vez, según el modelo clásico del divide et impera. La organización de los asentamientos coloniales y la administración territorial. Los españoles procedieron sistemáticamente a la fundación de villas que fungían como presidios militares y centros administrativos, dotadas de cabildos o consejos municipales que garantizaban el control sobre el territorio conquistado. Estas villas eran establecidas según el capricho de los conquistadores individuales, sin planificación formal de su ubicación o de las vías de comunicación entre ellas, dejándolas frecuentemente aisladas. Esta falta de planificación sistemática reflejaba la naturaleza competitiva y fragmentada de la conquista española en América Central. San Salvador conoció un recorrido accidentado, con una primera fundación en 1525 por parte de Gonzalo de Alvarado, un abandono en 1526 debido a la rebelión Cacique extendida a Cuscatlán y una refundación definitiva en 1528 por parte de Diego de Alvarado en Ciudad Vieja, a 8 kilómetros de Suchitoto. El cabildo inicial estaba compuesto por los alcaldes Juan de Salazar y Juan de Aguilar, que representaban la autoridad municipal en la nueva colonia. San Salvador se convirtió en el centro administrativo de la región central y occidental del territorio salvadoreño. San Miguel siguió un recorrido similar, con una primera fundación en 1530 en Santa Elena en la región de Usulután, seguida de una refundación el 15 de abril de 1535 por parte de Cristóbal de la Cueva que estableció definitivamente la ciudad en su ubicación actual. San Miguel fue estratégicamente importante para proteger contra ulteriores incursiones desde Nicaragua y para asistir en la conquista del área circundante, fungiendo como avanzada militar en la zona oriental. Sonsonate fue fundada en 1553 y se convirtió en la sede de la Alcaldía Mayor de Sonsonate, albergando un asentamiento de tlaxcaltecas en el barrio de Mexicanos. La presencia de estos aliados indígenas mexicanos, que habían combatido al lado de los españoles durante toda la campaña de conquista, testimonia la compleja naturaleza multiétnica de la colonización. Los comerciantes españoles fundaron su propio centro de operaciones en Sonsonate, y el cacao provocó su rápido crecimiento, haciendo de esta la ciudad más próspera de la colonia y enriqueciendo a dichos comerciantes. Para 1585, Sonsonate era el mayor centro de asentamiento español en América Central, junto a la buena racha del cacao cuya renta anual oscilaba los 500,000 reales, más de un tercio de la producción de la Audiencia de Guatemala. Otras fundaciones, como la Ciudad de los Caballeros de 1529, fueron posteriormente abandonadas por razones estratégicas o logísticas, mientras Jerez de la Choluteca fue establecida en 1535 en la actual Honduras. Estas ciudades españolas eran fundadas sin ninguna planificación formal de su ubicación o de las vías de comunicación entre ellas, frecuentemente dejándolas aisladas y vulnerables a los ataques indígenas. Tras el completamiento de la conquista, el territorio fue incorporado en la Capitanía General de Guatemala, creada en 1542 y dependiente del Virrey de Nueva España hasta 1821. El Salvador no recibió un estatus colonial autónomo y no fue instituida una audiencia separada para el territorio, que permaneció parte integrante de la provincia de Guatemala. En 1548, El Salvador fue formalmente colocado dentro de la jurisdicción de la Audiencia Real de Guatemala, que se extendía a lo largo del Istmo Centroamericano desde Chiapas, ahora en el sur de México, hasta Costa Rica. Eclesiásticamente, todo El Salvador entraba en la diócesis católica romana de Guatemala. Desde 1532 hasta 1786, la organización administrativa del territorio se basó en 3 alcaldías mayores. La Alcaldía Mayor de Sonsonate gobernaba los territorios que corresponden a los actuales departamentos de Sonsonate y Ahuachapán,
controlando la rica región productora de cacao. La Alcaldía Mayor de San Salvador administraba la zona central, incluido el departamento de Santa Ana, sirviendo como centro político del territorio. La Alcaldía Mayor de San Miguel controlaba la zona oriental, incluido Jerez de la Choluteca que ahora se encuentra en Honduras. Sonsonate era una alcaldía mayor, mientras San Salvador, San Miguel y Choluteca formaban la Alcaldía Mayor de San Salvador. Desde 1524, todas estas entraron en la jurisdicción de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Con las reformas borbónicas de 1786, esta estructura fue reorganizada para mejorar la eficiencia administrativa y fiscal de la colonia. Fue creada la Intendencia de San Salvador que unificaba las alcaldías de San Salvador y San Miguel bajo una única administración más centralizada, mientras la Alcaldía Mayor de Sonsonate mantuvo su autonomía administrativa dada la importancia económica de la región cacaotera. Los límites territoriales de la colonia permanecieron fluidos durante varias décadas después de la conquista. El dominio español en la zona oriental se consolidó solo en 1529 con el cruce del río Lempa por parte de las fuerzas españolas, y en 1531 surgieron disputas territoriales con Honduras y Nicaragua respecto al control del río Lempa mismo. Esta fluidez reflejaba tanto las dificultades prácticas de controlar un territorio vasto y resistente, como las ambigüedades jurisdiccionales típicas de la administración colonial española, donde las expediciones lanzadas desde 3 jurisdicciones españolas distintas resultaron en conquistas rivales por parte de capitanes españoles mutuamente hostiles. El sistema de las encomiendas y la transformación económica. El sistema de las encomiendas fue introducido en el territorio durante el siglo XVI, representando el principal mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo indígena y de transición entre economía precolombina y economía colonial. La encomienda era definida por los tratadistas como el derecho concedido por merced real a los beneméritos de Indias de recibir y cobrar para sí los tributos de los indios que se les encomendaren por su vida y la de un heredero, con cargo de cuidar de los indios en lo espiritual y temporal y defender las provincias donde fueren encomendados. Este sistema asignaba grupos de poblaciones indígenas a encomenderos españoles que tenían el derecho de exigir tributos en formas diversas, incluidos maíz, cacao, algodón y trabajo directo. A cambio, los encomenderos estaban teóricamente obligados a proporcionar protección y garantizar la evangelización de las poblaciones encomendadas. Las primeras encomiendas fueron distribuidas poco después de la conquista. 15 provincias de Aguachapán y Sonsonate fueron asignadas a vecinos de Guatemala por Jorge de Alvarado en 1528, mientras 59 encomiendas fueron concedidas en la región de San Salvador por Diego de Alvarado. La primera encomienda concedida a un vecino de San Salvador fue la provincia de Nahuizalco, una de las pocas provincias que Jorge de Alvarado no había distribuido en lo que es actualmente el departamento de Sonsonate, que fue dada a Miguel Díaz Peñacorba el 9 de junio de 1528. La relación Marroquín de 1532 proporciona una documentación detallada de este sistema, enumerando 22 productos diversos provenientes de 49 pueblos de Cuscatlán. Este documento revela la complejidad y diversidad de la economía indígena que los españoles intentaron explotar. En el caso de la provincia de Cuscatlán, los pueblos producían maíz, piña, frijoles, chile, pavos, algodón, ropa, miel y otros productos. En comparación con Cuscatlán, los pueblos de la provincia de los Izalcos producían relativamente poco maíz y algodón, pero se especializaron en la producción del cacao. En 1549, los pueblos de los Izalcos pagaron 3.700 iquipiles, 32.190 kilogramos, de cacao, mientras los de San Salvador pagaron solamente 739 iquipiles, 6.429 kilogramos, de cacao. Los pueblos de la provincia de los Izalcos que pagaron el tributo más alto de cacao fueron Izalco, Caluco, Naolingo y Tacuzcalco. El sistema de las encomiendas causó abusos sistemáticos y contribuyó significativamente a la reducción demográfica de las poblaciones indígenas ya debilitadas por las epidemias. La población indígena disminuyó enormemente durante la colonia debido a las enfermedades traídas por los conquistadores, como la viruela y el sarampión, y también por la explotación a que fueron sometidos en las haciendas, en las pocas minas existentes y en los obrajes de añil. Los habitantes indígenas de la región de los Izalcos de El Salvador, famosos por su prodigiosa producción de cacao,
estuvieron entre los más pesadamente explotados en todo el Imperio español. Hacia finales del siglo XVI, esto había llevado al colapso de la producción de cacao en la provincia. Con el tiempo, el sistema se transformó gradualmente, con una transición hacia haciendas privadas que sustituían el trabajo forzado con formas diversas de explotación. En la segunda mitad del siglo XVI, las encomiendas fueron legalmente limitadas a un tributo calculado mediante la multiplicación del número de tributarios por la cantidad que cada uno debía pagar. Hacia 1550, las encomiendas fueron cada vez más limitadas a la recaudación de tributos monetarios más que al control directo del trabajo indígena, un cambio que reflejaba tanto las presiones de la corona para limitar el poder de los encomenderos como la creciente escasez de mano de obra indígena. Debido a la escasez de fondos de la corona de Castilla, los puestos en la administración pública eran muchas veces vendidos por la corona. Los altos funcionarios vendían a su vez los puestos a los recolectores de impuestos para que éstos se resarcieran de los tributos que recaudaban, o percibían un porcentaje del oro y la plata que se enviaba a Castilla. Las colonias no podían comerciar entre sí, sino que todo el comercio debía hacerse a través de la Casa de Contratación de Sevilla, en España. Por otra parte, la corona estableció monopolios sobre la pólvora, el tabaco, el alcohol y los naipes. La economía colonial se desarrolló basándose principalmente en la agricultura, dado que el territorio salvadoreño carecía de riquezas minerales importantes. El cacao cultivado en la región de Izalco se convirtió en uno de los productos de exportación más importantes del siglo XVI. Alrededor de 1524, los conquistadores españoles que ingresaron al actual occidente de El Salvador se encontraron con grandes extensiones sembradas de cacao por los habitantes indígenas de la zona, en el área llamada Los Izalcos, que comprendía desde lo que hoy es el río Paz en Ahuachapán, las montañas de Apaneca, llegando hasta Armenia en Sonsonate. En esta área se estima una extensión de más de 10.000 manzanas sembradas de cacao para aquella época, siendo el centro de esta zona de producción lo que hoy son los pueblos de Izalco y Caluco en Sonsonate. Los empresarios españoles de la región habían identificado el valioso potencial del cacao como cultivo comercial y hacia 1535 ya se exportaban pequeñas cantidades a México. Entre 1540 y 1550, las plantaciones de cacao de Izalco se habían extendido a tal punto que el área fue aclamada como una de las más ricas de la zona. Para el siglo XVI, el consumo de chocolate estaba muy propagado en Europa, por lo que la demanda internacional de cacao era muy alta. Fue a partir de ese momento que el cacao se convirtió en un producto comercial de valor incalculable para los españoles, quienes reorganizaron gran parte de la agricultura para su beneficio propio, logrando rápidamente la consolidación del cultivo del cacao a lo largo del territorio. Es por esta razón que desde los inicios de la colonia, los exploradores, historiadores y funcionarios reales exaltaron la región por su excepcional producción de cacao. Según un informe del siglo XVI, el cacique de Izalco, al momento de la conquista, poseía gran número de huertas de cacao, más que ningún otro pueblo de la región. El cacao no solo se pagaba como tributo a los soberanos prehispánicos de Mesoamérica, sino que servía también como dinero para comprar varios productos y servicios. El cronista Oviedo elaboró una lista de precios de mercancías y servicios que se podían comprar en Nicaragua con el cacao. Por ejemplo, un conejo costaba 10 semillas, un esclavo 100 semillas y 8 zapotes costaban 4 semillas. En los últimos años del siglo XVI, Izalco era el principal centro de producción y comercialización del cacao. Según los registros históricos, en 1564 Francisco de Magaña, alcalde del nuevo asentamiento de la Villa de la Trinidad de Sonsonate, reportó que en el año corriente partían unos 15 barcos del cercano puerto de Acajutla hacia Nueva España, con unos 25.000 a 30.000 cajones de cacao. Los registros históricos indican que el oidor Diego García de Palacio declaró en 1575 que la zona que componían Caluco, Naulingo, Izalco y Tacuzcalco producían anualmente más de 29.000 quintales. Se estima que para el año 1574, la producción anual total de este cultivo ascendía a los 300.000 reales, 11 años después dicho valor se había incrementado a más de 500.000 reales. Ya a finales del siglo XVI, del puerto de Acajutla en Sonsonate se exportaban grandes cantidades de cacao hacia Nueva España, México, que luego era embarcado hacia España,
donde era muy apreciado por la corona en aquella época. Hay documentos que indican más de 50.000 cargas exportadas por Acajutla. Dada la preeminencia agrícola de la actividad económica en el territorio que ahora conforma El Salvador, caracterizado por las exportaciones de cacao y bálsamo, producto del comercio de estos en su momento más elevado, el puerto de Acajutla llegó a pagar en 1.573 pesos con 87 centavos en concepto de almojarifazgo, impuesto aduanero, mientras los puertos del Atlántico contribuían 520 pesos. La intensificación de la demanda del cacao elevó su valor comercial. A finales del siglo XVI, el chocolate, bebida hecha de cacao, se había convertido ya en la más popular de Nueva España y Guatemala. La provincia de Izalco se distinguió por la cuantía de su producción y se convirtió en el centro de operaciones donde acudieron organizaciones comerciales españolas y los indígenas llevando el cacao y bálsamo para su venta, y también trueque. A finales del siglo, su producción de cacao era mayor que la de cualquier otra parte de América. Los Anales de los Cachiqueles, un documento indígena de los altiplanos guatemaltecos, contiene un relato de la incursión inicial de Pedro de Alvarado en El Salvador, y menciona específicamente la importancia económica y estratégica de la región cacaotera. Con respecto al intercambio interregional, se puede especular que en la época precolonial, justo antes de la conquista, los pipiles de Cuscatlán producían un excedente de algodón, el cual, junto con los productos tejidos como las mantas y los toldillos, intercambiaban con los pipiles de Izalco para obtener el cacao. Izalco probablemente exportó el cacao a la provincia de Cuscatlán a cambio de productos de algodón, tejidos y otras mercancías que no se producían o se producían en poca cantidad en aquella provincia. Solo Nahuizalco, uno de los dos pueblos dominados por Cuscatlán en el occidente poco antes de la conquista española, fue notable por su producción de algodón a inicios del siglo XVI. A pesar de todo, el auge del cultivo del cacao no fue duradero. Para 1585 la producción de este cultivo había comenzado a decaer, debido principalmente a la apropiación por parte de los españoles del negocio, comenzando por la expropiación de las tierras de los indígenas, la disminución de la población indígena y la competencia de otras regiones productoras. Venezuela y Guayaquil se sumaron a la producción de cacao, lo que provocó la decadencia del cultivo en América Central. Además, David Proanen refiere que la erupción en 1722 del volcán de Izalco había arruinado a muchos huertos de cacao. Una de las razones de la casi desaparición del cultivo del cacao fue la desaparición drástica de la población por las epidemias de viruela, sarampión, malaria y fiebre amarilla. A mediados del siglo XVIII, la producción de bálsamo y cacao había disminuido fuertemente. Además del cacao, la costa producía el precioso bálsamo, llamado del Perú para impedir a los piratas atacar las costas salvadoreñas. En aquella época se producía únicamente en El Salvador, siendo cultivado por los indígenas. Los españoles no participaban directamente en el proceso productivo, sino solo en su comercialización. Como los españoles tenían en vista exclusivamente obtener el máximo de ganancia en el término más breve, obligaron a un cultivo intensivo que producía la destrucción de una gran cantidad de árboles de bálsamo. El árbol de bálsamo se encontraba en la costa del Pacífico, entre las ciudades de Santa Ana y San Salvador, desde donde se embarcaba hacia el Perú y España vía México y Honduras. Debido a la forma en que era explotado, mediante la quema de zacate alrededor del árbol para que éste sudara mayor cantidad de resina, los árboles se agotaron rápidamente. Con la desaparición de la idea de los tesoros escondidos y el declive del cacao y del bálsamo, los españoles pensaron en la posibilidad de organizar en el Nuevo Mundo una sociedad como la europea, construida en América sobre el trabajo indígena. Aunque los blancos vivían separados de los aborígenes, al mismo tiempo los necesitaban como mano de obra. En El Salvador, el cultivo del añil, índigo, constituía una actividad productiva totalmente española, en tanto que la producción del bálsamo y el cacao había quedado en su mayoría en la comunidad indígena. Desde el siglo XVI el añil se difundió en la región centroamericana, luego este se convertiría en el producto primordial de exportación de la provincia y en la base económica de las familias, gracias a un aumento de la demanda mundial de tintes naturales. De las cenizas del volcán de Izalco que opacaron al cacao, surgió el nuevo monocultivo de exportación, el añil, que se convirtió en la casi exclusiva producción de esta provincia.
Los españoles introdujeron animales europeos, en particular bovinos, ovinos y caballos, junto a nuevas coladas que modificaron profundamente el paisaje agrícola de la región. Hubo un gran esfuerzo para inculcar la cultura y la religión de los conquistadores. La evangelización fue conducida principalmente por órdenes franciscanas y dominicas que establecieron misiones y conventos en todo el territorio. La relación entre encomienda y aculturación fue estrecha. La encomienda fue una institución de control, pero además fue una institución de transición entre un periodo de guerra y de paz, entre el tiempo de tomar conciencia de vencedores y vencidos. Este sistema trajo consigo el doble fin de obtener riquezas e integrar al indígena a la cultura española por medio de la evangelización y la prédica de costumbres cristianas. El proceso de mestizaje demográfico y cultural procedió rápidamente, con la emergencia de una población mestiza que en el curso de los siglos coloniales se convirtió en mayoritaria. A los hijos de españoles e indios se les llamó mestizos o ladinos y, al no ser criollos o españoles y no estar protegidos por las leyes de Indias, pasaron por grandes dificultades para sobrevivir, tuvieron que ingeniárselas, estafaban o engañaban a los indios, colaboraron con los comerciantes y trabajaban en el servicio doméstico, entre otras cosas. Al no existir minas importantes en el territorio salvadoreño, muy pocos esclavos negros fueron importados. Se tiene noticia de algunos capataces negros en las haciendas y de otros que trabajan como domésticos. La organización de la propiedad de la tierra. Durante el periodo colonial se desarrollaron diversas formas de propiedad de la tierra que influirían profundamente en la estructura económica y social del territorio. Las tierras realengas o de propiedad exclusiva de la corona española representaban una parte significativa del territorio no asignado. Las tierras que poseían los indios a título de usufructo legítimo, con carácter comunal, eran reconocidas en reconocimiento a antiguos derechos anteriores a la conquista. Las tierras entregadas en usufructo vitalicio a los encomenderos facilitaron posteriormente la propiedad privada española. Los llamados ejidos o tierras de propios, terrenos adscritos a los municipios, formaban parte de la política colonial de agrupar a los indígenas alrededor de los centros urbanos según el sistema de las reducciones de indios iniciado con la Real Cédula del 10 de junio de 1540. Durante este primer periodo se nota la coexistencia de la propiedad comunal indígena y de la propiedad privada española. Esta transformación demográfica, acompañada por la redistribución de las tierras hacia latifundios españoles y por la asimilación forzada de las poblaciones indígenas, marcó el fin definitivo de la autonomía de las sociedades precolombinas y el inicio de una nueva realidad colonial que plasmaría profundamente la identidad futura de la región. Las tierras comunales indígenas sobrevivirían en forma reducida hasta el siglo XIX, cuando las reformas liberales procedieron a su abolición definitiva, completando el proceso de expropiación iniciado con la conquista.